Hola, maestro. Sé que estás ocupado, pero ¿puedo hacerte una pregunta sobre cómo aprender español, por favor? Hola, Sago. Sí, claro. Creo que tengo algunos minutos. Dime. Gracias. Bueno, se trata de leer en español. Para mí es importante leer en español. Y sé que puedes aprender español leyendo. Entonces, quiero que me ayudes con eso, por favor. Me alegra que hayas preguntado, porque a muchos estudiantes no les gusta leer. Bueno, puedes empezar con libros sencillos. Es una excelente manera de empezar a aprender español, porque utilizan vocabulario fácil y gramática básica. Estos libros suelen tener imágenes que te ayuden a entender la historia. Libros para niños, novelas para principiantes y libros escritos para estudiantes de idiomas. Son buenas opciones. Mientras lees, verás cómo se usan las palabras en las oraciones y aprenderás frases comunes. Y esto aumenta su confianza y hace que la lectura sea agradable. Con el tiempo, podrá pasar a libros más desafiantes a medida que mejore su comprensión. Otra cosa que puedes hacer es utilizar libros bilingües. Eso muestra el texto en español junto con su idioma nativo. Los libros bilingües son excelentes herramientas porque te ayudan a comprender el significado de las palabras en español y oraciones comparándolas con tu lengua materna. Estos libros proporcionan traducciones y explicaciones que facilitan el seguimiento de la historia. Al leer ambas versiones, uno al lado del otro, puedes aprender vocabulario nuevo y ver cómo se expresan las ideas en español. Este método también te ayuda a comprender mejor la gramática y la estructura de las oraciones en español. Ahora les contaré algo que solía hacer cuando comencé a aprender español hace muchos años. Leer en voz alta. Te ayuda a escuchar los sonidos de las palabras en español y a practicar tus habilidades para hablar. Cuando lees en voz alta, puedes concentrarte en la pronunciación de cada palabra y el ritmo de las oraciones. Esta práctica también te ayuda a recordar mejor el vocabulario porque estás usando múltiples sentidos. Ver las palabras y escucharlas. Leer en voz alta te hace sentir más cómodo. Te sientes cómodo hablando español y mejora su confianza. Comience con pasajes cortos y aumente gradualmente la longitud a medida que se sienta más cómodo. Ahora, algo que tienes que hacer es desarrollar tu vocabulario. Eso es muy importante. Mientras lees, encontrarás nuevas palabras. Mantenga un diario de vocabulario donde anote esas palabras, junto con sus significados y oraciones de ejemplo. Esto te ayuda a recordar mejor las palabras y entender cómo usarlos en contexto. Puedes revisar tu diario periódicamente para reforzar tu aprendizaje. Intenta usar el nuevo palabra en tu propia oración o conversaciones para practicar. Desarrollar un vocabulario sólido es esencial para mejorar su comprensión lectora y sus habilidades generales en español. Y también es importante leer con regularidad. Es importante para una mejora constante en español.
Reserva un tiempo específico cada día para leer, aunque sea solo unos minutos. Esta práctica diaria te ayuda a acostumbrarte al idioma y hace que la lectura sea una parte natural de tu rutina. La coherencia es clave para aprender y recordar nuevas palabras y gramática. Con el tiempo, notarás que puedes leer más rápido y comprender más. Y la lectura regular también lo expone a diferentes estilos y temas de escritura, que amplía tus conocimientos. Y sigue aprendiendo interesante, al menos unos minutos al día, pero hazlo, por favor. Oh, este es un método que te ayudará mucho. Así que presta atención, por favor. En serio, presta atención. Practique hojeando y escaneando. ¿Alguna vez has oído hablar de ello? No te preocupes, te lo explicaré. Hojear y escanear son técnicas de lectura. Esta técnica le ayuda a localizar información específica sin leer cada palabra. Hojear implica leer rápidamente un texto para tener una idea general del contenido. Y el escaneo consiste en buscar detalles específicos como nombres, fechas o palabras claves. Estas técnicas son útiles cuando necesitas encontrar información rápidamente, como en artículos o materiales de estudio. Practicar hojear y escanear mejora tu eficiencia de lectura y te ayuda a comprender los puntos principales de un texto más rápidamente. Este método me ha ayudado mucho. Tienes que probarlo. Y otra cosa que me ayudó no solo a mejorar mi lectura, sino mi conversación es: discuta lo que lees. Hablar de lo leído con amigos, compañeros de clase o profesores ayuda a profundizar su comprensión de texto, hablando de la historia, personajes o ideas principales. Le permite expresar sus pensamientos y escuchar diferentes perspectivas. También le ayuda a practicar el habla y usar vocabulario nuevo en la conversación. Puedes unirte a un club de lectura o encontrar un compañero de lectura. Hablar de libros con regularidad. Este aspecto social de la lectura hace que el aprendizaje sea más interactivo y refuerza lo aprendido. Y tengo que tener clara una cosa: leer no se trata solo de leer libros. Entonces, lea diferentes tipos de textos. Leer diferentes tipos de textos te expone a una variedad de vocabulario y estilo de escritura. Los artículos y los informes de noticias le ayudarán a aprender el lenguaje formal y los acontecimientos actuales. Los cuentos y novelas le introducen en el lenguaje descriptivo y las técnicas narrativas. Los diálogos, como los de las obras de teatro o los guiones, te ayudan a comprender el español conversacional y las frases comunes. Esta variedad enriquece tu experiencia de lectura y te prepara para entender el español en diferentes contextos. También mantiene la lectura interesante al ofrecer diferentes formas de contenido. Entonces, la lectura no es solo para libros. Puedes leer lo que quieras: artículos, novelas, publicaciones en español, instrucciones, historias, conversaciones, como en este video.
Oh, tengo que irme ahora. ¿Qué más te gustaría saber sobre aprender español? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.